Hola amigos, estamos de regreso para continuar con esta tercera unidad de nuestro módulo gestión de la distribución. Habíamos visto en el video anterior la definición de la logística inversa y estábamos explicando cómo se puede aplicar la logística inversa, y para ello había mostrado algunos ejemplos y posteriormente habíamos hablado de los sistemas que pueden generarse. Muy bien, para poder llevar a cabo todo esto necesitamos tener un orden, una metodología, y para esa metodología están los procesos operativos de la logística inversa, que como pueden ver son claramente 6 procesos: proceso de recogida, proceso de inspección y clasificación, proceso de gestión del inventario, proceso del almacenaje, de la recuperación económica y de la distribución o eliminación. Empecemos hablando del proceso de recogida. Es el momento en que el ciclo de la logística inversa se hace cargo de la mercancía que va a emprender el camino de retorno por toda la cadena de suministro. En este momento es cuando se genera el intercambio de derechos sobre la mercancía recogida. El proceso de transporte del proveedor se hace cargo de la mercancía y en el cliente interno o externo una expectativa de cobro o reposición de producto que emprende el ciclo de retorno. La empresa que acomete el ciclo de retorno no tiene por qué coincidir con la empresa propietaria de la misma en el inicio del flujo de la logística directa. Es por tanto necesario o se hace necesario establecer un proceso documental, un proceso de identificación y de control para garantizar que lo que se recoge es lo mismo que se abona o repone y que la expectativa generada se cierra totalmente de forma correcta. Consecuencia de estas obligaciones que tienen que asumir los actores que intervienen en el ciclo inverso de la mercancía, así como a la complejidad del camino de retorno a recorrer, pasando por distintas posibilidades de viaje e intercambios hasta su destino final, es por lo que consideramos básico establecer el proceso documental, así como la posibilidad de seguimiento en todo momento de la posición en la que se encuentra la mercancía recogida y que está volviendo por los diversos eslabones de la red logística inversa que ha sido diseñada. Así que el proceso de recogida consta de 3 fases fundamentales: la solicitud de la recogida, la planificación del proceso de recogida y finalmente la recogida física. Cuando hablamos de la solicitud de la recogida, tenemos que considerar que el cliente o consumidor se comunica con la empresa directamente, la empresa que le vendió la mercancía, o bien se contacta vía internet. Una persona integrante del equipo comercial de la empresa solicita que a uno de sus clientes se le recoja uno o varios productos. La empresa que vendió el producto gestiona la retirada del mismo y los motivos de calidad, o bien gestiona la retirada de los subproductos que ha originado: cartones, vidrios, contenedores. Esta necesidad debe quedar registrada, ¿ven? Ya sea en un correo, en un fax, en un pedido de recogida o en cualquier otro sistema, de preferencia de carácter informático. La planificación del proceso de recogida pasa por una petición, o sea, la petición del servicio al transportista o al operador logístico que se va a encargar de recoger. Generar un documento que es un albarán, un documento de pedido o de recogida, o una guía de remisión que llamaremos orden de recogida o cualquier otro nombre, que debe contener información sobre aspectos de carácter identificatorio, como quién fue el cliente, la dirección,
la numeración del albarán, una fecha en que se realiza, qué producto se recogió, cuál es el código del artículo y alguna descripción y obviamente la cantidad. Y finalmente, el registro del motivo de la recogida hay que especificarlo, ¿no? Entonces, todo esto hace necesario que se genere un proceso documental. La recogida física es efectuar la recogida física, se firma o en la terminal o en documento por parte de la persona que entrega la mercancía y por la persona que recoge. Se entrega copia, ¿no?, del albarán de recogida o se imprime el justificante o el albarán de recogida que debe contener los datos mínimos ya hemos comentado. Y en la plataforma receptora lo que hace es complementar el albarán, una previa revisión física de lo que se está recogiendo, y esta revisión puede obtener como resultado que todo esté correcto o que haya alguna incidencia. Uno de los factores muy importantes en el proceso recogido es una adecuada identificación de los productos que entran en el ciclo de retorno, de cara a poder realizar una trazabilidad, ¿no? Podemos establecer dos niveles de identificación de recogida, ¿no? Una identificación en el punto de recogida de los productos que se van a retirar y identificación desde una plataforma de tránsito hasta la plataforma donde se tratará la mercancía. El proceso y criterio de identificación de los bultos o artículos retirados del punto de recogida es uno de los procesos más críticos de la cadena de la logística inversa. Sin una adecuada identificación en el punto de origen resulta pues imposible mantener la trazabilidad para que cada cliente se le abone lo que le corresponde. O sea que es muy importante que esto se haga de la manera correcta. Una etiqueta manual, una copia del documento, un albarán de recogida, un etiquetado mediante una serie, un registro automático o una etiqueta digamos, de identificación en general, ¿no? Entonces, este proceso es claro porque si no consideramos los detalles correctos de la identificación, esa trazabilidad que necesitamos manejar no se daría. Forma de identificación entre nodos de la red va a depender de si la empresa encargada de realizar la operación de recogida no entrega la mercancía en su destino final, sino que lo hace en una plataforma de tránsito. Entonces se tiene que saber dónde está, ¿cierto? Entonces esa trazabilidad de la que estamos hablando requiere un manejo informático, que es precisamente parte importante de todo el proceso de la cadena de suministro. En cambio, en los procesos de inspección y clasificación, que es el siguiente paso, como podemos leer ahí, desde el origen de la recogida en cada intercambio que se produzca entre operadores, se debe revisar la correspondencia entre lo que se recibe físicamente y que está registrado en el documento, de tal manera que esto coincida. Así que, de cara a definir un adecuado proceso de inspección y clasificación de los productos que se encuentran en el ciclo de la logística inversa, debemos tener en cuenta factores como tipo de producto, tipo de cliente y volumen de mercancía. El gran objetivo de este proceso, es perseguir la correlación entre la orden de recogida y el producto realmente retirado. Incluye el conjunto de tareas que debemos realizar a la llegada de la mercancía, ¿no? Porque esa mercancía llega a un centro de distribución y hay que consolidarlo, hay que darle un tratamiento para determinar si los productos recogidos o alguno de sus componentes son susceptibles de recuperación económica y en tal caso, qué opción de gestión se va a aplicar.
En el momento en que el producto es descargado del vehículo, en el que llega a las instalaciones, es cuando de una manera cierta debemos conocer las posibilidades económicas que tiene, ya que éstas dependerán primero del nivel de calidad, ¿cierto? Pero también depende del trato que se le dé. Entonces, el proceso de inspección conlleva a la realización primero de un control cuantitativo, o sea, contar, pesar, medir, efectuar ligeras comprobaciones sobre cantidades y comprobar si el material viene identificado o no. Un control cualitativo. Este control se realiza normalmente por el responsable del servicio usuario para indicar el tratamiento que vamos a dar a cada entrada de retorno. Y sirve para que los servicios usuarios tengan un conocimiento rápido de la llegada de materiales que puedan precisar. Y un control administrativo porque hay que hacer un chequeo entre las mercancías controladas a la llegada y lo que se refleja en el documento, ¿verdad? Y esto registrarlo. Entonces se registra cuánto llegó en el documento, si faltó, si sobró, ¿no? O sencillamente cuánto en realidad se ha registrado o cuánto en realidad ha llegado. Entonces, finalizada esta primera tarea, se procederá a realizar el abono, generación de un nuevo documento de preparación o tarea que finalice el proceso de relación con nuestro cliente interno o externo. Y finalizado el proceso de inspección, se procederá a acometer las tareas de clasificación que tendrán grandes variaciones en función de las características que tenga el producto y obviamente de la decisión que se tome con respecto a la mercancía que ha retornado. Entre estas tareas, por ejemplo, está la ubicación en el centro operativo, el desmontaje y limpieza, la realización de pruebas de calidad y la separación de los componentes para su recuperación, entre otras opciones. En cada una de estas tareas habrá que definir de manera detallada la maquinaria y las tecnologías que se van a emplear. En este proceso de inspección y clasificación se deberían tomar decisiones relativas a la selección y formación de los trabajadores para la realización de estas tareas. Se tiene que normar, por eso es importante aquí una característica o una caracterización de los procesos que están normados. Cuando llegamos al proceso de gestión del inventario, hay que considerar que es uno de los puntos principales de atención, porque no olviden que cuando el producto regresa va a afectar al inventario, ¿no? Porque hay que analizar ese impacto de los productos fuera de uso sobre la parte operativa de la empresa en cuanto se refiere al inventario, si va o no a aumentar el inventario dependiendo de cómo es que se le va a dar el trato. Entonces hay que ver tres modelos. El modelo forward es donde no es posible la recuperación de los productos fuera de uso, así que no hay incidencia en el inventario operativo de cara al servicio al cliente. Debemos tener un control de las cantidades incorporadas a nuestro centro operativo de cara a su salida hacia posteriores tratamientos de reciclaje y canalización. En cambio, en el modelo de reutilización, ahí son necesarias tareas de limpieza y mantenimiento para recuperar los productos fuera de uso, y en este caso debemos realizar una incorporación al inventario, ¿cierto? Pero siempre debemos tener en cuenta el plazo de realización de esas tareas de limpieza y mantenimiento para que la trazabilidad sea la correcta. Y los modelos de refabricación o refabricación, donde para la recuperación de los productos fuera de uso son necesarias tareas complejas. En este caso, debemos establecer el mismo control que en lo de reutilización, pero teniendo en cuenta en qué proceso de prefabricación se puede
o se está realizando. De esa manera tendríamos que distinguir dos tipos de gestión de stocks, ¿no? Uno para productos que se pueden volver a comercializar y otro para productos que están totalmente fuera de uso, ¿no? Para los productos que se pueden comercializar, el sistema de gestión de almacén nos debe permitir incorporarlos al inventario de la empresa, ¿ya? En cambio, los otros no es necesario. Así que una gestión adecuada del ciclo de retorno de la mercancía nos permitirá tener un inventario mucho más adecuado a la realidad de nuestro funcionamiento operativo. Llegamos al proceso de almacenaje. Bueno, aquí sabemos que la operación de ubicación en un almacén es lo que nosotros definimos como el recorrido que realizan los productos desde que se recepcionan hasta la zona de almacenaje. Lo hemos estudiado. En esta operación se deberá primero recoger la mercancía, dirigirse a la ubicación asignada en la zona de almacenaje y colocar la mercancía en la ubicación asignada. Y finalmente confirmar al sistema informático, en caso de ser necesario, cuál es la ubicación concreta en la cual se ha ubicado la mercancía. Para llevar a buen fin este proceso, existen diversas variables que condicionan la eficiencia. Estas son, por ejemplo, el sistema de gestión de ubicaciones, por un lado, y los recursos utilizados y las instalaciones del almacén. ¿Qué implica un sistema de gestión de ubicaciones? ¿Por qué es una variable que condiciona la eficiencia? El sistema de gestión de ubicaciones tendrá una incidencia clara en la productividad y en el proceso de control de inventario. Tenemos dos posibilidades. Un sistema de gestión de ubicaciones previo, o sea, se incrementa la productividad porque dirigimos al operario a una localización concreta. Además, el control del inventario existente en las ubicaciones del almacén se va a simplificar. O el sistema de gestión de ubicaciones a posteriori tiene una menor productividad y el control de inventario se puede complicar. Ahora, si a esto le sumamos un adecuado registro informático o un inadecuado, porque yo puedo decir, entró la mercadería, pero no estoy indicando dónde está esa mercadería, en qué estante, en qué almacén, en qué ubicación geográfica. Entonces, si no registramos adecuadamente, se puede complicar el manejo y control del inventario. En cuanto a los recursos utilizados y a las instalaciones, ¿por qué? Porque disponer de las herramientas y espacios adecuados para el desarrollo del proceso operativo mejorará la productividad y el control a realizar en esta operación. Entre estos factores podemos destacar, por ejemplo, los tipos de carretilla, el espacio que exista en el pasillo, el sistema de información, porque podemos disponer de aplicaciones informáticas para la gestión del almacén, disponer de elementos de lectura de código de barras, etc. Y el volumen de movimientos, porque el número de movimientos de ubicación o de reposición a realizar también tiene una incidencia clara. Hay que tener en cuenta la operación de reposición siempre es prioritaria y además de manera habitual es mucho más rápida que la de ubicación, consecuencia de tener que recorrer distancias inferiores. Cuando llegamos al proceso de recuperación económica, supone la utilización del producto recuperado o de alguno de sus componentes en el proceso productivo de la empresa, dependiendo obviamente de las características del material recuperado y de la utilización en el proceso operativo de la compañía. Tiene una incidencia clara en el inventario de la compañía y en el diseño de la función logística
tradicional, que es productor-consumidor. Aquí, en esta fase, se adoptan además decisiones en cuanto a la gestión del stock, de los componentes y materiales recuperados y su relación con los inventarios de elementos originales. O sea, en este sentido, es necesario señalar que los procesos de recuperación de los productos fuera de uso requieren, en el caso de refabricar productos, principalmente un análisis detallado de la situación generada y sus consecuencias sobre el proceso de planificación y control de la producción. Por eso es importante mencionar que cuando se hace, por ejemplo, una planificación de requerimiento de materiales, también pueda preverse esta situación, de manera que el ingreso al plan agregado que se tiene que hacer se considere este tipo de detalles. O sea, los procesos operativos de recuperación estarán muy definidos en función del tipo de producto o material que entren en el ciclo de recuperación. Y llegamos a nuestro último proceso, que es distribución o eliminación. O sea, una vez que hemos finalizado el tratamiento de los residuos, estamos ya en disposición de proceder a su distribución a través de los medios que se consideren más apropiados para volverlos a incluir en los ciclos directos de mercancías o eliminarlos. En el proceso de distribución, como en el ciclo de la logística directa, se tienen que plantear decisiones como los medios de transporte a emplear, propios o ajenos, es parte de la estrategia, el tamaño de la flota de transporte, los lugares a los que se dirigirán estos productos, las rutas de distribución, los tamaños de los lotes, etc. En este último proceso, aquellos productos que no pueden entrar en el ciclo operativo de la logística directa por no tener la calidad adecuada o por tener un costo muy elevado, su entrada en este ciclo directo, tienen que ser eliminados. Esta actividad va a exigir decidir acerca de qué manera eliminamos de la forma más conveniente, si vamos a usar un vertedero o una incineración, qué medios de transporte vamos a emplear, que es parte de la estrategia, el almacenamiento provisional de estos residuos, que es parte de una táctica en el manejo de los mismos, que es operativo, de manera que su impacto sobre el medio ambiente sea mínimo. Mención especial merecen los residuos tóxicos o peligrosos, pues en este caso los procesos de transporte y eliminación tienen que cumplir con los criterios que nos imponen los marcos legislativos. Bien, con estos procesos podemos aplicar una logística inversa dependiendo del modelo o sistema que la empresa decida plasmar. Bien, como es evidente, tenemos que ver que también hay costos en la logística inversa, pero para ello entendamos que hay secretos de costos ocultos, ¿cierto? Porque hay costos directos y hay costos indirectos, pero también hay costos ocultos. Los costos directos se generan cuando las empresas tienen un mecanismo de control para conocer con exactitud la cantidad del costo total, ¿no? Por ejemplo, materias primas, insumo, mano de obra. Los costos indirectos, en cambio, son aquellos que no se afectan por el nivel de producción, pero que forman parte del manejo contable. Arriendo de instalaciones, gastos generales de administración, seguros, mantenimiento, entre otros. Pero están ahora, bueno, también hay que considerar los gastos de transporte, pero además de esto están los costos ocultos. ¿Y a qué le llamamos costos ocultos? Como los costos de logística son variables y no fijos, por lo de cualquier categoría, los costos logísticos es un paso fundamental para descubrir cualquier costo logístico que no se ajuste a las expectativas de la compañía. Entonces, es lo primero que debe hacer una estrategia de gestión de costos,
Entonces, aquí, por ejemplo, hay costos por entregas que no se realizaron o que se realizaron fuera de tiempo acordado o por una mala planeación en la ruta de la entrega, ¿no? Por ejemplo, un consumo adicional de gasolina generando gastos no previstos y que luego deben ser recuperados. Los costos más ocultos, más habituales en la logística son los errores de los transportistas, ¿no? El error es la causa más grande de costos que son prevenibles en el mundo de la logística. La mayoría de estos errores pasan desapercibidos por meses, ¿no? Incluso por años, porque son errores humanos. Y como no reflejan un patrón de comportamiento sistemático, no se detectan. Puede haber errores por excepciones de envío, ¿no? O sea, una situación que ocasiona que la entrega de un producto tiene que reprogramarse. Las excepciones o errores, como por ejemplo una dirección incorrecta, la ausencia del cliente en casa, puede ocurrir por varias razones. Y esto evidentemente también tiene que registrarse. Hay costos por obsolescencia, ¿no? Costos de productos que llegan a su fecha de vencimiento y que ya no sirven. Entonces, los costos generados por los cambios de tendencia de interés de los clientes hace que se produzcan aspectos de obsolescencia o donde los cambios tecnológicos hacen que estos pierdan vigencia como valor para el cliente. Los productos de temporada y los productos que tienen una fecha registrada, por ejemplo, en el Estado, en términos legales. También hay costos de comunicación. Por ejemplo, el trabajo móvil en terreno es una tendencia que va aumentando cada día, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una volatilidad del mercado actual, hay un cambio en los gustos de los consumidores, y entonces, a pesar de que se registra el pedido, no se atiende porque hubo un cambio en, en el deseo, en el gusto. Entonces ahora la idea es hacerlo con una tecnología móvil, o sea, in situ, para que la información llegue lo más rápido al mecanismo tecnológico que se tenga. Y entonces los costos de la logística inversa podrían tratarse como los costos ocultos. Porque ¿qué gestión posee un menor costo? ¿Extraer o reciclar? En ambos procesos hay una gestión de almacén que incrementa el costo, porque hay periodos de almacenamiento que implican mantenimiento, despacho, maquinarias. Para evaluar el costo hay que considerar el origen del residuo, el estado del residuo desecho, el grado de peligrosidad, el destino del residuo y el almacenamiento temporal. Entonces, estos costos no podríamos tenerlos registrados. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se tipifican, de tal manera que cuando ocurre el costo oculto o de logística inversa, se tipifica a qué se debió. De esa manera se puede tener un control. Y entonces las empresas deben tomar decisiones que implican tercerizar la logística inversa, tercerizar toda o por etapas, una alianza simbiótica con el proveedor o asumir integralmente los costos de la gestión. O en todo caso, hacer una gestión directa. ¿Qué cuestiones hay que considerar? La frecuencia de la recolección, los horarios en que se recolectan, qué vehículos y qué colaboradores se asignan con la capacitación adecuada y las rutas que se sigan de recolección. Si se dan cuenta, es lo mismo que si estaríamos haciendo una logística directa, o sea, es igual. La logística inversa incurre en la misma lógica de los procesos. Así que hay que desarrollar controles que normalmente tienen que estar como parte de una base de datos. Por ejemplo, observen este caso.
Aquí la informática tiene que ir registrando. Estamos viendo un caso de una empresa comercial, ¿no? ¿Qué hace? El cliente solicita la devolución, gestiona la devolución y eso genera una guía de devolución que se registra y que se imprime. Este registro ya está en el sistema porque es el departamento de ventas encargado de gestionar esa devolución. Se hace una recogida física, se inspecciona y para inspeccionar toma en cuenta la guía de devolución que se registró producto de la solicitud que ha hecho el cliente. Ahora, esto implica cruzar información de referencia. O sea, para devolver, yo puedo devolver la mercadería, por ejemplo, pero mi referencia es la factura, ¿cierto? Sin embargo, a veces hay proveedores que autorizan al distribuidor a recepcionar mercadería sin referencia por una cuestión de marca o de prestigio. Bueno, todo eso hay que considerar dentro de un proceso informático. Una vez que se inspecciona y se clasifica, se tiene que generar lo que se llama una guía, ¿no? Porque esa distribución física de los productos va a generar una devolución para el canje, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, el mismo almacén puede hacer transferencias, por ejemplo, por obsolescencia. Y esto va a un almacén temporal y obviamente genera guías de devolución. O sea, habrán guías de devolución con referencia, guía de devolución sin referencia o guía de devolución por obsolescencia, si es que el proveedor lo admite. Esto que hace que se generen las guías de canje. Las guías de canje, que son impresas y grabadas informáticamente, son las que van a permitir conciliar. ¿Por qué? Porque el proveedor genera la devolución de la mercadería y tiene que generar la conciliación. Es decir, lo que yo le devolví al proveedor me lo tienen que devolver. Y entonces ese canje tiene que estar registrado, controlado para que la trazabilidad se dé de manera adecuada. Así no se altera el inventario. A eso nos referíamos. ¿Esto qué implica? Implica que existan varios detalles a considerar dentro de la base de datos. Por ejemplo, en el proceso de recogida hay que identificar la empresa destinataria, la empresa responsable, los datos del cliente, la dirección de la recogida, la numeración del documento que se haya generado, la fecha de la operación, los datos de los productos, una descripción y una cantidad. En el proceso de inspección y clasificación, se tiene que tener en el control cuantitativo están las cantidades y los pesos, esos tienen que estar registrados en la base de datos. En el control administrativo hay que hacer un chequeo de las mercancías recogidas y una generación de la carga de inventario. Obvio, dependiendo, pues, ¿no? Si esto lo voy a poder devolver o lo voy a poder fabricar, entonces tendrá un proceso. Muy distinto a si de este material me voy a deshacer completamente, ¿cierto? Y en el proceso de gestión hay que hacer un registro de los productos en los almacenes correspondientes, vencidos, deteriorados o devueltos con la debida tipificación. ¿Por qué se devolvió? ¿Por qué se deterioró? ¿Por qué se venció? ¿Cierto? La indicación de acuerdo al modelo establecido por la organización. Si va a ser un modelo forward de reutilización o refabricación, o también la devolución al proveedor, dado el caso. En el proceso de la gestión del almacén, el registro de los productos físicamente establecidos. O sea, aquí se tiene que validar la información registrada en la base de datos. En el proceso de recuperación económica,
los registros de los productos para canje o reutilización y obviamente la valorización de ese material. Así que tendríamos que manejar diferentes indicadores de control, que son lo que ya hemos visto anteriormente como indicadores claves, ¿no? Por ejemplo, el nivel de servicio es la relación entre la cantidad de servicio solicitada y la realmente realizada. Se puede medir en varias unidades en función a la tipología de cada empresa. En el caso de la logística inversa sería la cantidad realmente recogida frente a la cantidad solicitada a recoger. Si vemos el número de servicios realizados en el día, será requerido frente al número total de solicitudes de recogida. Si hablamos del número de servicios realizados totalmente conformes, estaremos comprobando frente al número total de servicios realizados. Si hablamos del número de servicios realizados por vehículo, ¿no? ¿Cuántos servicios se realizaron por vehículos? Número de bultos o kilos recogidos por vehículo. El indicador, por ejemplo, de ocupación, que es la relación entre la capacidad total del vehículo, envases, peso y volumen, y la realmente usada. El indicador de rendimiento es el tiempo efectivo empleado frente al tiempo total disponible. El indicador de tiempo medio de recogida, promedio de recogida, y los kilómetros por ruta por vehículo. Estos indicadores de control nos estarán dando una forma de medir si nuestra logística inversa está dentro de los parámetros dados o planificados por la política empresarial. Bien, señores, llegamos entonces a nuestros conceptos importantes. Logística inversa es el proceso de planificar, implantar y controlar de manera eficiente el flujo de efectivo de costos y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como la información relacionada desde el consumo al punto de origen, con el fin de recuperar el valor o asegurar una correcta eliminación. La recuperación económica es el proceso de recogida de productos fuera de uso que tiene por objeto aprovechar el valor añadido que aún incorporan estos a través de una gestión adecuada, de manera que obtengamos una rentabilidad económica. El sistema de logística inversa es un conjunto de alternativas básicas para el manejo adecuado en el reciclaje, en los productos refabricados o en los productos reutilizados. Y los procesos operativos en la logística inversa es en realidad una metodología básica para el desarrollo de la logística inversa genérica para cualquier organización. Para terminar, como una actividad de comprobación, veamos un ejemplo relacional de la logística. Podemos apuntar desde cualquier lado y vemos cuán importante resulta ser la logística inversa. Por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta este factor de venta y eso genera una buena imagen porque tenemos que dar una imagen de marketing ecológico. Esto hace que un sistema de producción sea sostenible, reduce los costos y permite una recuperación y aprovechamiento. Eso hace la logística inversa. Por el lado de la venta misma, la demanda y la oferta se ven afectados como un beneficio económico, porque los productos fuera de uso generan ese beneficio económico si es que son reutilizados o refabricados. Ahora, la logística inversa en sí, que lo promueve la empresa, genera un aspecto de responsabilidad social. Eso implica una adecuación de residuos, fuentes de uso de energía y genera un aprovechamiento para hacer uso de las materias primas. Tiene que ver mucho con el medio ambiente y con los procesos productivos limpios. Y ahora
el ISO 14001, que tiene que ver con el medio ambiente, está directamente relacionado a la logística inversa. Cuando hablamos de procesos productivos limpios que afectan el medio ambiente, hay que recordar que una cosa es el aspecto ambiental, que es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, y otra cosa es el impacto ambiental, que es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Es decir, los aspectos ambientales pueden repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a lo que nosotros llamamos alteraciones o modificaciones. Ese es el impacto ambiental. Entonces, los procesos productivos limpios tienen que ver directamente con la logística inversa. Precisamente una de las razones de por qué exista logística inversa es que el ciclo completo de vida del producto, incluso en los residuos del producto, tiene que entrar a tallar la necesidad de aplicar una logística inversa. Así que si el ISO 14001 en la implantación de sistemas de gestión ambiental está ya normado en los países, esto obliga a que las compañías, los negocios, apliquen la logística inversa precisamente para lograr un efecto, digamos, propicio dentro de lo que es el aspecto organizativo. Por otro lado, un control eficiente, por ejemplo, en el sistema logístico, llámese sistema de transporte, diseño, tiene que ver directamente con la logística inversa porque por ella hay procesos productivos limpios, esto mejora el diseño, esto hace que el control sea eficiente y afecta directamente al sistema logístico. Por otro lado, también, si hablamos de imagen, ¿no? Para que exista una cadena de suministro adecuada y genere una imagen de marca, esto implica que la logística inversa tenga que ver dentro del proceso de planeación. Entonces, estamos interrelacionados. La logística inversa es parte del proceso estratégico que una empresa pueda desarrollar. Por lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? de nuestra unidad. Nosotros hicimos mención que básicamente la razón del por qué existan productos fuera de uso es porque o lo rechazan, o sea, hay un retorno inmediato de la cadena, el cliente no se hace cargo de ellos, hay una devolución, ¿cierto? Hasta ahí el cliente recepciona y luego retorna el producto en otra fecha. Hay no deseado o deseados, no deseados en que ni siquiera el proveedor se entera, y todo eso es parte del manejo de la logística inversa. Deseados porque son productos que se hace una venta y la postventa origina ese proceso, pero también tiene que ver con productos al final de su vida útil, que es lo que hemos llamado ahora como parte de la producción limpia. Los residuos, las devoluciones comerciales, la de garantía, en fin, incluso los embalajes y los envases, ¿verdad? Bien, señores, con esto hemos concluido nuestra unidad y cerramos este ciclo de conferencias en beneficio de desarrollar una gestión de la cadena de suministro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.